Tengo algún que otro día o tarde o un día entero que... No soy yo mismo. El cantante y actor David Cassidy ha fallecido. Cassidy saltó a la fama como estrella de la serie de televisión de los 70 The Partridge Family. La transición de David Cassidy de los focos de The Partridge Family a los escenarios de conciertos con entradas agotadas. Dejó una huella perdurable en la cultura pop. A pesar de la ostentación y el glamour, secretos permanecían bajo la superficie. Ahora, 7 años después de su muerte, han surgido revelaciones que ponen en duda su legado. Su testamento final expone un capítulo de la vida de Cassidy que hasta ahora había permanecido oculto a la opinión pública. Hoy, descubrimos la vida de David Cassidy y desenterramos la verdad que ha permanecido oculta durante décadas. Vida temprana. El ascenso al estrellato de David Cassidy comenzó en la bulliciosa ciudad de Nueva York, donde nació en el hospital Flower Fifth Avenue. Nació de 2 personas extraordinarias. Su padre, Jack Cassidy, cantante e intérprete de renombre, y su madre, Evelyn Ward, actriz por derecho propio. Los antecedentes de David eran un mosaico de variados antepasados. Su padre era de sangre irlandesa y alemana, mientras que las raíces de su madre estaban entrelazadas con los americanos coloniales, con pinceladas de linaje irlandés y suizo. Además, sus antepasados maternos figuraban entre los fundadores de Newark, Nueva Jersey, lo que añadió importancia histórica a su árbol genealógico. Sin embargo, los primeros capítulos de la vida de David tuvieron como telón de fondo los duros trabajos de sus padres. Con Jack y Evelyn a menudo en movimiento, David buscó consuelo y seguridad al cuidado de sus abuelos maternos en West Orange, Nueva Jersey. Pasó sus primeros años en un barrio de clase media, lejos del tornado del mundo del espectáculo que dominaba la vida de sus padres. Sin embargo, bajo la fachada de la paz, una revelación yacía latente, esperando para destruir su tranquilidad infantil. En una secuencia de giros melodramáticos, la inocencia de David se pierde cuando descubre un secreto familiar muy bien guardado. Los cuchicheos de los jóvenes vecinos revelaron la sorprendente verdad de que sus padres llevaban divorciados más de 2 años, una inquietante verdad oculta a su tierna comprensión. La revelación, a la vez que sorprendente, fue un punto de inflexión en la comprensión de David de los lazos familiares, forzándole a las complejidades de las emociones adultas a una edad temprana. La historia de la dinámica familiar dio un nuevo giro en 1956, cuando Jack Cassidy se casó con Shirley Jones, cantante y actriz. Sean, Patrick y Ryan, medio hermanos de David, nacieron como resultado de la unión. A medida que la familia crecía, David se mudó a Irvington, Nueva York, donde vivía de alquiler con su padre, madrastra y hermanastros. Era una época de transición marcada por los esfuerzos académicos y las aspiraciones de celebridad que se cocinaban a fuego lento bajo la superficie de la vida suburbana. Mientras David buscaba notoriedad en la industria del entretenimiento, su padre desempeñó un papel fundamental a la hora de determinar su camino. Reconociendo el talento y la promesa de su hijo, Jack Cassidy ayudó a David a introducirse en la industria del entretenimiento creando su primera relación como directivo. La carrera de David despegó bajo la tutela de Ruth Arons, una poderosa personalidad con experiencia tanto en campeonatos de tenis de mesa como en gestión de talentos. Ruth Arons, amigo personal de Jack Cassidy y Shirley Jones, utilizó sus conocimientos y contactos para guiar a David por el laberinto de Hollywood. No solo se convirtió en mentora, sino también un confidente, guiándole a través de las complejidades de la profesión con una combinación de conocimientos e intuición. El personaje de David en la pantalla se desarrolló bajo su dirección, ayudado por inteligentes negociaciones que resultaron en un acuerdo más favorable con Screen Gems. Los primeros años de la vida de David Cassidy estuvieron llenos de giros y revelaciones, demostrando la compleja interacción de destino y ambición que define la búsqueda de la celebridad. Carrera en Hollywood. Cassidy comenzó su carrera como actor el 2 de enero, 1969, en el musical de Broadway, Caen las hojas de la higuera. Desgraciadamente, no duró mucho, tras solo 4 apariciones. Sin embargo, su talento despertó el interés de un director de casting, que le animó a hacer una prueba para una película. Esto le llevó a trasladarse a Los Ángeles ese mismo año. Cassidy consiguió entonces un contrato con Universal Studios, lanzando su carrera televisiva. Apareció en diversos programas populares, incluyendo Ironside, Marcus Welby, MD, Adam Dose, Centro Médico y Bonanza. Estos primeros papeles marcaron el comienzo de su gran carrera como actor. David Cassidy, un rompecorazones adolescente, saltó a la fama en 1970 con su papel de Keith Partridge en la serie musical de televisión The Partridge Family, producida por Screen Gems. Cassidy fue contratado inicialmente por sus dotes interpretativas, pero su potencial secreto como cantante surgió rápidamente, lo que le valió un puesto como vocalista principal en el conjunto de estudio. Junto con Shirley Jones, fue uno de los únicos miembros del reparto televisivo que apareció en alguno de los discos de la familia Partridge. La obra se convirtió rápidamente en un éxito, impulsando a Cassidy a la fama. Sin embargo, la intensa fama tuvo sus consecuencias. Cassidy empezó a sentirse prisionero de los confines de su personaje televisivo,
así como abrumado por la efusión de admiración por cada uno de sus movimientos. Para desprenderse de su imagen sana, Cassidy dio un paso audaz en mayo de 1972, desnudándose en la portada de la revista Rolling Stone, que fue captada en una espectacular fotografía por Annie Leibovitz. El artículo adjunto arroja luz sobre los problemas de Cassidy, incluyendo sus experiencias de drogarse y emborracharse mientras escribía sobre Nueva York. A pesar de los obstáculos, el talento de Cassidy brilló con luz propia. Cassidy inició una trayectoria musical en solitario tras el triunfo de I Think I Love You, el disco debut de la familia Partridge. Sus álbumes en solitario, Cherish y Rock Me Baby, ambos publicados en 1972, demostró su versatilidad como artista. Apreciar. Una portada del éxito de la asociación. Alcanzado no. 9 en las listas estadounidenses. No. 2 en el Reino Unido. Y no. 1 en Australia y Nueva Zelanda. Cassidy alcanzó un éxito aún mayor como solista en el Reino Unido, donde versiones de canciones como How Can I Be Sure de los Young Rascals y el single de doble cara A Daydreamer y la canción Puppy alcanzaron el número 1. A pesar de su éxito en solitario en el extranjero, la popularidad de Cassidy en Estados Unidos quedó rezagada, con canciones como Daydreamer que no logran impactar. La luz de Cassidy brilló más en la escena internacional cuando se encontraba en el apogeo de su carrera. Se convirtió en uno de los artistas mejor pagados del mundo. Con una base de fans mayor que la de los Beatles o Elvis Presley, el éxito de Cassidy dio lugar incluso a una revista de fans dedicada solo a él. Sin embargo, le pareció que le desprestigiaba al sanear su imagen para consumo público. En 1983, su grupo de fans le concedió una estrella en el Registro Internacional de Estrellas, aumentando su ya enorme reputación. A pesar de sus objetivos de convertirse en un respetado músico de rock, Cassidy fue etiquetado como un ídolo adolescente, un apodo que detestó al principio. Sin embargo, con el tiempo, aprendió a aceptar sus inicios de ídolo pop. Cassidy publicó 11 álbumes con la familia Partridge y 5 en solitario, la mayoría de los cuales obtuvieron la certificación de platino. Las actuaciones en directo de Cassidy eran legendarias. Atraía a grandes multitudes y causaba conmoción allá donde iba. Los medios de comunicación acuñaron la palabra Cassidy manía para caracterizar la histeria en torno a sus conciertos. La popularidad de Cassidy traspasó fronteras, con entradas agotadas en grandes estadios y escenas salvajes en el Madison Square Garden. Sus conciertos en el Reino Unido, Australia y en otros lugares se agotan con frecuencia. Desgraciadamente, se produjo una tragedia en un concierto en el estadio londinense de White City. Una avalancha de puertas mató a Bernadette Whelan, una niña de 14 años, e hirieron a casi 800 personas más. El incidente impactó a Cassidy, y habló a la prensa con el corazón apesadumbrado. A pesar de su angustia, decidió no asistir al funeral de la niña por respeto a la intimidad de su familia. Tras la tragedia, Cassidy tomó la difícil decisión de dejar de hacer giras y actuar en la familia Partridge. En su lugar, se concentró en grabar y componer canciones, cosechando más éxitos con álbumes en solitario bien recibidos y singles de éxito. Su interpretación de I Write the Songs, coproducido con Bruce Johnston de los Beach Boys, fue un éxito antes de convertirse en sinónimo de Barry Manilow. Además de dedicarse a la música, Cassidy incursionó en la actuación, aclamado por la crítica por su aparición en un episodio de Police Story, que le valió una nominación a los premios Emmy. Aunque una serie basada en su personaje duró poco, la influencia de Cassidy en la televisión persistió. En 1980 y después, a pesar de su éxito anterior, David Cassidy luchó financieramente en el 1980s. Su popularidad y su pasado acomodado no impidieron a Cassidy reconocer que estaba arruinado. Sin embargo, su carrera musical resurgió en 1985 con el lanzamiento del sencillo The Last Kiss, que se incluyó en el álbum de Arista, Romance. Este disco, que contó con los coros de nada menos que George Michael, obtuvo un enorme éxito. Alcanzó el número 6 en las listas del Reino Unido. El propio disco obtuvo el oro en Europa y Australia, marcando un momento decisivo en la carrera de Cassidy. Cassidy realizó una gira por todo el Reino Unido para promocionar el disco, cimentando su imagen de artista de renombre. Es importante destacar la influencia de Cassidy en otros artistas, particularmente George Michael, que vio en Cassidy una importante inspiración en su propia carrera. Michael también entrevistó a Cassidy para el periódico Ritz de David Litchfield, destacando el aprecio mutuo de los dos artistas. A pesar de su popularidad en la música, Cassidy también hizo sus pinitos en el teatro musical. En 1981, apareció en una reposición de George M., el musical pre-Broadway de Cohan, Little Johnny Jones, que incluía música y letra. Desgraciadamente, la actuación de Cassidy en la reposición recibió comentarios desfavorables, lo que provocó su sustitución por otro antiguo ídolo adolescente, Donny Osmond, antes de que el musical pudiera llegar a Broadway. Cassidy, por otro lado, estaba decidido a perseguir su pasión por el escenario, a pesar del contratiempo. También asumió el papel principal en la producción original de Broadway de 1982 de Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat. La carrera teatral de Cassidy le llevó al West End londinense, donde apareció en Time, antes de volver a Broadway en Hermanos de Sangre, frente a Petula Clark y su hermanastro Sean Cassidy. Cassidy recuperó protagonismo en el
años 90 con el lanzamiento de su single, León a mí mismo. Este fue su regreso a las listas de los 40 principales de Estados Unidos, lo que le valió una nueva fama en la industria musical. Tras este éxito, lanzó el álbum ¿No solías serlo? En 1992. Cassidy experimentó con la interpretación durante esta época. Además de la música, también apareció en la comedia cinematográfica El espíritu de los 76, interpretando al protagonista en un viaje para localizar los EUU. Constitución. También desempeñó un papel clave en el drama amoroso, Karma instantáneo. La carrera de Cassidy dio un giro interesante cuando se aventuró en el mundo del espectáculo en directo. Desde noviembre de 1996 hasta diciembre de 1998, protagonizó el espectáculo de Las Vegas, EFX, en el MGM Grand Las Vegas, impresionando a los espectadores con sus explosivas actuaciones. Cassidy demostró su versatilidad en 2000 cuando escribió y actuó en el musical de Las Vegas, En la Copa, con Sheena Easton, interpretando tanto la versión joven como la vieja del personaje principal, Johnny Flamingo. La carrera de Cassidy alcanzó otro punto álgido a principios de la década de 2000, con la publicación de su álbum Then and Now en 2001. Este álbum se convirtió en disco de platino internacional y catapultó a Cassidy de nuevo a los 5 primeros puestos de las listas de álbumes del Reino Unido por primera vez desde 1974, lo que demuestra que sigue atrayendo a oyentes de todo el mundo. El talento de Cassidy iba más allá de la música y el teatro. También demostró sus dotes interpretativas en diversas producciones de cine y televisión. Cassidy fue el manager de Aaron Carter en la película Popstar de 2005. También apareció junto a su hermanastro Patrick en la efímera serie de comedia familiar de ABC de 2009, Ruby y los Rockets, creado por Sean Cassidy. Cassidy también puso a prueba sus habilidades empresariales como concursante en Celebrity Apprentice en 2011, demostrando su adaptabilidad a múltiples ámbitos. A pesar de la pasión menguante de la manía Cassidy, David Cassidy mantuvo una fuerte conexión con sus fans. En sus conciertos, a menudo interactuó con el público en sesiones de preguntas y respuestas, de intimidad y camaradería con quienes le habían apoyado a lo largo de su carrera. Este vínculo duradero quedó patente durante su actuación en The Villages, Florida en agosto de 2016, cuando se tomó el tiempo de interactuar con aficionados que habían sido fieles seguidores durante casi 50 años. Entre bastidores, su vida personal. La vida personal de David Cassidy era caótica, con muchos matrimonios y problemas familiares. Su primer matrimonio, a la actriz Kay Lenz en 1977, terminó en divorcio en 1983. Cassidy se casó con la criadora de caballos Meryl Tanz en 1984, pero la pareja se divorció en 1988. A pesar de estos obstáculos, Cassidy fue padre de la actriz Katie Cassidy en 1986 a través de una relación con la modelo Sherry Williams. Cassidy no participó activamente en la crianza de Katie, ya que fue criada por su madre y su padrastro. Cassidy se casó por tercera vez con la compositora Sue Schifrin en 1991, y la pareja tuvo un hijo llamado Bo ese año. A pesar de su alegría inicial, su matrimonio tropezó con dificultades, resultando en separación en 2013 y divorcio en 2014. Además de sus problemas conyugales, Cassidy tenía problemas económicos. En 2002, decidió trasladarse a Fort Lauderdale, Florida, presumiblemente en busca de un nuevo comienzo. A pesar de sus esfuerzos por reconstruir su vida, Cassidy se encontró con obstáculos adicionales, culminando en su decisión de declararse en quiebra en 2015. En febrero de 2017, David admitió que nunca había tenido una relación con Katie. Dijo a un medio de comunicación: «Yo no era su padre, yo era su padre biológico. Pero yo no la crié. Lleva una vida muy diferente. Estoy orgulloso de ella. Tiene mucho talento. Me resulta difícil entender la edad que tiene ahora». El camino personal de Cassidy, con sus altibajos, refleja las complejidades e incertidumbres a las que se enfrentan muchas personas. A pesar de su celebridad y éxito profesional, luchó con los entresijos del amor, dinámica familiar e inestabilidad financiera, activismo y cargos. En 2011, David Cassidy aprovechó su fama para concienciar sobre el Alzheimer. Su madre, Evelyn Ward, sufría la dolencia. Por lo tanto, tenía una conexión personal con la causa. Cassidy hizo un anuncio de servicio público en el que hacía un llamamiento a la investigación y prevención del Alzheimer. Prometió ayudar a esta causa siempre que fuera posible, e incluso planeaba hablar ante el Congreso en 2012 para presionar por más fondos y atención. Cassidy era conocido por sus opiniones políticas, además de su activismo. Era un demócrata registrado desde hacía mucho tiempo que no dudaba en decir lo que pensaba. Cassidy arremetió duramente contra Mitt Romney y Newt Gingrich, los principales candidatos presidenciales republicanos del momento, durante una aparición como invitado en The Colbert Report en 2012. Los tachó de vergonzosos, huerto y patético, y cuestionó que fueran los mejores candidatos a la presidencia. El activismo político y la pasión de Cassidy le crearon problemas cuando acabó metido en líos legales. En noviembre de 2010, fue detenido por conducir bajo los efectos del alcohol en Florida. Este incidente fue el primero de una serie de problemas de conducción relacionados con el alcohol y procesos penales que le perseguirían en los años siguientes. Uno de los incidentes más significativos fue la detención de Cassidy por conducir bajo los efectos del alcohol en Chodack, Nueva York,
En agosto de 2013, le dieron el alto por no atenuar las luces delanteras y posteriormente no superó la prueba de alcoholemia. Una prueba de alcoholemia reveló que su nivel de alcohol en sangre superaba el límite legal. A pesar de las circunstancias, Cassidy fue educado, e incluso hizo una referencia desenfadada a una canción de Tom Jones durante su contacto con el agente que lo detuvo. Fue acusado, llevado a la cárcel, y luego puesto en libertad bajo fianza. Cassidy fue condenado a trabajos comunitarios, multado, y se le suspendió el carné durante 6 meses tras este suceso en mayo de 2015. Los problemas no acabaron ahí. Cassidy fue detenido de nuevo el 24 de enero, esta vez en California, como sospechoso de conducir bajo los efectos del alcohol tras girar ilegalmente contra un semáforo en rojo. Pasó una noche en la cárcel. Se le ordenó completar la terapia de hospitalización, y se le impusieron 5 años de libertad condicional. Los problemas legales de Cassidy continuaron en 2015, cuando fue acusado en Fort Lauderdale, Florida, por abandonar la escena de un accidente de coche, realizar un cambio de carril ilegal, tener la matrícula caducada y conducir con el carné suspendido. Estos incidentes dañaron la imagen pública de Cassidy y suscitaron dudas sobre su salud, enfermedad y fallecimiento. David Cassidy sufrió problemas de salud en sus últimos años, incluidos el alcoholismo y la demencia. En 2008, admitió públicamente que tenía problemas con el alcohol. Sin embargo, el descubrimiento más desgarrador se produjo el 20 de febrero, 2017, durante un concierto en California. Cassidy, que llevaba casi 50 años interpretando sus populares canciones, luchó por recordar las líneas e incluso se cayó del andén. Fue entonces cuando reveló que padecía demencia y anunció su retirada de las actuaciones en directo. Explicó que su madre y su abuelo también habían padecido demencia, y a pesar de su negación, sabía que era inevitable. Ese mismo año, la salud de Cassidy sufrió otro revés cuando enfermó en un estudio de grabación y fue hospitalizado. Durante una charla telefónica con un productor de A&E, reveló que le habían diagnosticado una enfermedad hepática y que su vida había cambiado por completo. Cassidy admitió que había estado en coma y al borde de la muerte durante varios días después del incidente. A pesar de negar tener demencia al principio, más tarde admitió que era una realidad, culpa de sus problemas de salud, sobre todo a la adicción al alcohol. Admitió haber mentido sobre el abandono de la bebida y aceptó la responsabilidad de sus problemas, usando el alcohol para hacer frente a la tristeza y el vacío en su vida. Desgraciadamente, el estado de Cassidy siguió deteriorándose. El 18 de noviembre, 2017, fue hospitalizado de nuevo, esta vez por insuficiencia hepática y renal. Estaba gravemente enfermo y fue sometido a un coma inducido médicamente. El estado de Cassidy empeoró a pesar de los esfuerzos de los médicos por mantenerlo hasta que se dispusiera de un donante de hígado. Falleció el 21 de noviembre, 2017, a la edad de 67 años, debido a un fallo hepático. Katie Cassidy. Katie Cassidy nació el 25 de noviembre, 1986, en Los Ángeles, California, y creció a la sombra de su célebre padre, David Cassidy, y su madre, modelo de moda, Sherry Williams. Katie, el único hijo de sus padres, nació en el seno de una familia muy vinculada al mundo del espectáculo. Los primeros años de Katie, sin embargo, estaban dominadas por la separación de sus padres. Después de su divorcio, fue criada principalmente por su madre y su padrastro. La conexión de Katie con su padre era remota, y David Cassidy confesó públicamente que no era una presencia significativa en su vida. A pesar de ello, estaba orgulloso de su talento y sus logros. Katie descubrió su pasión por las animadoras y se unió a las California Flyers, un equipo competitivo de animadoras. Sus años de instituto los pasó en el Calabasas High School, donde no solo continuó sus estudios académicos, pero también comenzó su carrera en el mundo del espectáculo. Durante este periodo, consiguió un contrato discográfico y grabó una versión de I Think I Love You, una canción popularizada por el programa de televisión de su padre biológico, la familia Partridge. La carrera como actriz de Katie comenzó en 2003 con un papel como invitada en la serie dramática Lifetime, La División. Esto desencadenó un flujo continuo de oportunidades televisivas, incluyendo apariciones en Celebrity Apprentice 4, Escuchad, y New Girl. En 2005, tuvo un papel recurrente en la sitcom de la W, Séptimo Cielo, que aparece en 4 episodios. Ese mismo año, apareció en la serie dramática para adolescentes Sex, de UPN, El Amor y Secretos. Katie debutó en la gran pantalla en 2006 con un papel en la película de terror When a Stranger Calls. A pesar de su mediocre reacción, esta oportunidad ayudó a Katie a conseguir importantes papeles secundarios en películas, incluyendo Click, Terriers y Live. Katie desempeñó un papel clave en la película de terror Black Christmas, de 2006, un remake del clásico de 1974. Katie fue lanzada a la fama como el personaje Kelly Presley, en un thriller sobre una casa de hermandad acosada por un asesino loco. A pesar de recibir críticas mediocres, la película obtuvo un éxito considerable en taquilla, recaudando más de $50 millones en todo el mundo. Katie siguió ampliando su repertorio interpretativo volviendo a la televisión, ganando un papel crucial en la serie de suspense sobrenatural de la CW Supernatural. Katie debutó en la 3ª temporada de la serie como Ruby, un demonio, y apareció en 6 episodios. Su actuación llamó la atención y le brindó más oportunidades en la industria de la televisión.
Katie se unió al reparto de la serie limitada de terror y misterio de la CBS Harper's Island como Patricia Trish Wellington, una futura novia. La serie, que fue reconocida por su tensa trama y las muertes sorpresa de sus personajes, demostró la flexibilidad de Katie como actriz. A pesar de su breve duración, Harper's Island consiguió un público fiel y consolidó la reputación de Katie como actriz de talento. Al año siguiente, Katie ganó un papel principal en la serie dramática de la CW Melrose Place, una reposición del clásico Comedia de los 90. La interpretación de Katie de Ella Sims, una inteligente publicista que navega por las dificultades de la vida en West Hollywood, recibió elogios de la crítica a pesar de que la serie terminó debido a los bajos índices de audiencia. Además de su carrera televisiva, Katie se aventuró en el género de terror con apariciones en películas como Pesadilla en Elm Street y Lobos a las puertas, lo que le valió el título de Reina del Grito. Su flexibilidad como actriz quedó demostrada en películas como la comedia de aventuras Monte Carlo y la adaptación de la novela gráfica The Scribbler, El escritorzuelo. Katie obtuvo uno de sus papeles más importantes hasta la fecha en 2012 como Laurel Lance, comúnmente conocida como Canario Negro, en la serie Arrow de la CW. Su interpretación del célebre personaje de DC Comics suscitó elogios tanto de los fans como de la crítica, cimentando su reputación como figura respetada en el ámbito de la televisión de superhéroes. Katie Cassidy ha madurado como actriz a lo largo de su carrera, interpretar diversos papeles en múltiples medios. Katie se ha hecho un nombre en el sector del entretenimiento, demostrando que el talento y la determinación son las claves del éxito. La sorprendente voluntad. Cuando David Cassidy murió, muchos se asombraron de la magnitud de su legado financiero. Inicialmente esperaba dejar unos $150,000 a su hijo Bo Cassidy. Resulta que Bo heredó una cuantiosa suma de aproximadamente $168 millones. Esta ganancia inesperada se debió principalmente a un gran plan de jubilación y a un seguro de vida de $1 millón destinado únicamente a Bo. La explosión obtuvo documentos judiciales que revelaban la considerable riqueza de David Cassidy. La evaluación no tuvo en cuenta las grandes deudas. Una vez cumplidas estas obligaciones, el valor del patrimonio aumentó a casi $230,000. El plan de jubilación de Cassidy, que ya había pagado $45,000 a Bo, representaban la mayor parte de su dinero. Bo también era el único beneficiario de una póliza de seguro de vida de $1 millón, lo que aumentó significativamente su herencia. Interesante, la hija de David Cassidy, Katie Cassidy, fue notablemente excluido de su testamento. Racionalizó su decisión señalando que solo se veía a sí mismo como su padre biológico, no como alguien que la crió activamente. Esta omisión pone de relieve la complejidad de su relación y aumenta el suspense en torno a la herencia de David Cassidy. Katie Cassidy expresó su pesar por la muerte de su padre a pesar de la falta de un estrecho vínculo padre-hija. Ella compartió sus consejos vitales para negociar la vida en la luz pública, hacer hincapié en el valor del aprendizaje permanente. Katie cree que la orientación de su padre fue crucial en su desarrollo personal y profesional, infundir confianza y autoestima. Katie Cassidy expresó su tremenda respuesta emocional a las palabras de su padre en el lecho de muerte, tanto tiempo perdido. En Twitter, decidió utilizar esta desgarradora lección como incentivo diario para dar las gracias a sus seres queridos y aprovechar cada oportunidad sin vacilar. El inesperado descubrimiento de la enorme riqueza de David Cassidy, que heredó principalmente su hijo Bo, ilumina los entresijos de la dinámica familiar y los legados financieros. A pesar de la exclusión de su hija Katie de su testamento, está profundamente conmovida por la muerte de su padre. Atesora el conocimiento que compartió, en particular su triste recordatorio sobre el valor del tiempo. Gracias por ver el vídeo. Permanezca atento a las más emocionantes.